Bueno, pues cuéntenos cuántos años de su vida ha dedicado al mundo de la educación. Pues el mundo de la educación han sido 39 años casi. Lo que pasa es que, como yo dije en el acto de mi jubilación, pues la escuela, como empezamos con los 3 años ya a ir a la escuela, pues en el mundo de la escuela, pues prácticamente toda mi vida hasta el 11 de enero del 2021 que ya me jubilé. ¿Y qué se lleva de todo este tiempo? Un montón de recuerdos, muchísimas emociones, porque evidentemente te puedes acordar de algunas palabras, de algunos nombres, pero sí que es verdad que cuando veo a los alumnos, antiguos alumnos, pues nada más que al ver sus rostros siempre me lleva a una emoción, algún recuerdo compartido. Yo, como he dicho algunas veces, yo no veo a la persona que ahora tengo delante con veintitantos años, que fue antiguo alumno, sino que al verlo a él, mi mente se retrotrae a cuando estaba a lo mejor en tercero o cuarto, cuando tenía 7, 8, 9 años, 10 años, que en esas emociones sí las recuerdo perfectamente. ¿Ha llegado a darle clase a padre e hijo en algún momento? Y también abuelos. He tenido hasta 3 generaciones de alumnos, efectivamente. Y bueno, ¿cómo ha cambiado la educación aquí en Bulla desde que empezaste con el obispo García Rodera? Bueno, evidentemente el cambio ha sido bastante fuerte porque hemos tenido varias etapas con distintas leyes educativas, que de todo es conocido por la volatilidad que tienen las leyes educativas que duran bastante poco en España y no suelen asentarse. Y es cierto que yo empecé en el RODENA cuando te metías con el grupo de alumnos y estabas pues, prácticamente las 5 horas del día con sesiones de mañana y de tarde con el mismo grupo, y posteriormente pues ya pasé al artero. Allí me asignaron segunda etapa. En la segunda etapa ya había alguna especialidad más, pero por ejemplo sin estar especializados nosotros en temas de educación física, pues dábamos la educación física y dábamos la mayor parte de las materias, pues excepto algunas muy específicas, con también sesiones de mañana y tarde. En la segunda etapa, lógicamente, ya desapareció con la reforma que hubo posteriormente, donde los alumnos pues ya en primaria solamente han llegado hasta sexto. Y a partir de ahí, pues bueno, no voy a nombrar las distintas siglas de las leyes educativas por temor a olvidarme algunas, porque han sido tantas, pero efectivamente, yo empecé con la Ley General de Educación del año 70 pues, y no he llegado a conocer prácticamente nada de la actual. Amigos míos que son maestros, que son de esta zona, siempre dicen que un poco que la comarca del noroeste es un oasis para los maestros, que todavía los alumnos guardan el respeto al maestro. Pues lleva razón, es cierto. Yo lo percibo cuando vienen maestros de otras zonas, venían maestros de otras zonas al colegio, que valoraban lo a gusto que aquí se estaba, el trato que había todo con las familias, el respeto que tenían los alumnos, aunque sean inquietos, sean activos, sean movidillos, pero el respeto que tenían. Y sobre todo la relación que hemos tenido con el IE en los cantos, que la etapa ya de secundaria es más complicada, ver que también efectivamente pues eso en el noroeste se valora todavía. Cuando más pequeñas son las poblaciones, ese respeto aún se conserva y verdaderamente es digno de preservar, no ya por la relación de jerarquía, maestro, alumno, familia, sino por el buen funcionamiento de la tarea educativa. Los padres también se nota aquí en esta zona más confianza en el maestro. Sí, además como era mi caso, vamos cumpliendo años, pues como hemos hablado antes de empezar la entrevista, pues es cierto que hay padres que han sido alumnos y que por tanto conocen cómo tú has trabajado y saben por tanto cómo estás trabajando con su hijo, y si la experiencia que ellos tuvieron con esos maestros con los que tuvieron que trabajar pues era satisfactoria, saben que con su hijo están realizando el mismo tipo de trabajo y por tanto hay una confianza y una fe en esa tarea. ¿Cómo han sido sus últimos días de clase? ¿Qué le han dicho sus alumnos al despedirse? Pues los últimos días de clase, como fue entre medias de curso, porque yo solicité la jubilación para acabar el curso, pero esto de la jubilación voluntaria, cuando tienes los años de servicio requeridos y la edad requerida,
pues no la puedes hacer cuando tú quieres, sino que tiene que ser entre unos días específicos del mes. Pues una vez que vi que no iba a poder ser, entendí que la mejor manera de colaborar con el centro y de facilitarle al centro la transición era hacerlo de modo que el segundo trimestre ya lo empezara otro equipo directivo. Y así lo planificamos, desde los compañeros del equipo directivo que estaban conmigo y lógicamente yo con la administración. Y se suponía que los niños pues no tenían mucho conocimiento, pero para sorpresa mía, pues el último día previo a las Navidades, creo que era el día del sorteo, el día 22 de diciembre, creo que fue el último día de clase, el 23, porque ahora las vacaciones las van ajustando más para cumplir con los días lectivos que tiene que tener cada municipio. Pues me llega una compañera que me dice, hay un problema con un ordenador, con no sé qué, digo, bueno, y a mí ahora al último día, a mí si nos vamos de vacaciones, pues déjame que termine mi clase, porque eso fue antes de las 2, me sacaron de clase antes de las 2 y me llevaron a otra clase, y mientras tanto me tenían ahí entretenido, pues lo que hicieron fue que colocaron a todos los alumnos en un pasillo, y cuando yo salí de ahí, pues pasé por el pasillo ese donde estaban todos los alumnos desde primero hasta sexto, porque el artero no tiene educación infantil, esa etapa la tiene el Colegio Castellar, y esa fue sobre todo el acto más emotivo, pues ver las caras que es como una ráfaga, porque no te da tiempo a visualizar todas las caras a derecha e izquierda, pero sí que es cierto que, y luego pues en lo que es el escenario del patio, pues ahí la directora que iba a ser, o que estaba propuesta para ser, porque la administración no se pronunció hasta más tarde, pues dijo unas palabras y pues yo tuve también que improvisar unas palabras, me obsequiaron, es decir, que tuvieron muy emotivo, porque es verdad que yo pensaba, bueno, pues estamos en una época, todavía estaba en los centros educativos, estaban las ratios por esto del COVID, es decir, que había siempre en cada grupo un número de alumnos que no podía participar, y algunos de ellos, de los que no podían participar, también los vi a través de la valla, porque se acercaron, y es cierto que sí, que fue para mí, pues me supuso una manera de despedirme de todo, en lugar de ir pasando yo clase por clase. No obstante, cuando llegó el 11 de enero, que yo tenía que estar jubilado, como la administración no había todavía comunicado nada, pues yo estuve ahí 2 o 3 días intentando pues hacer un tránsito entre un equipo directivo y el que yo anteriormente había tenido, aunque el equipo directivo solamente se amplió con la directora, porque los demás ya estaban. Y efectivamente, pues yo creo que fue, si el 11 de enero creo que era un lunes, pues que el jueves así ya la administración me dijo, yo le insistía, digo, oye, que no habéis nombrado todavía, dice, usted ya está jubilado, usted se puede ir, dice, y como si estuviésemos enfermos, el jefe de estudio asuma las funciones, digo, pero vamos a ver, digo, pero esto es una cosa prevista, mi jubilación, ustedes hubieran dicho, pues ya esta persona es la directora o el director, pues ya. Y esa misma mañana, pues se ve que entendieron que tenían que hacerlo y llamaron por teléfono nombrando a la que actualmente, a Lourdes Simarro, que la podéis conocer en Caravaca porque ella vive en Caravaca, y además está en el mundo de la banda municipal de Caravaca, en lo de las cuadrillas, vamos, que es una persona muy activa. Sí, alguna vez nos ha mandado también algún artículo literario de... Efectivamente, porque le encanta la literatura y escribir. O sea que tiene buena sucesora, encontrado. Sí. De hecho, ella ya estaba en el equipo directivo, para ir familiarizándose un poco con las tareas, de manera que lo único que hubo es, pues, digamos, darle un poco de continuidad y lógicamente asumir por los nuevos retos que tenía, que en aquel diciembre anduvimos con unas prisas enormes porque entramos en el programa Centros Digitales y había que hacer un gasto que había que justificar a 31 de diciembre en tablet y demás. Entramos en el programa Aire Limpio y había también que hacer un gasto que había que justificar en el tema de los equipos estos de renovación de aire. Es decir, todo eso fue frenético en eso, y ella llevó casi todo el peso de eso. Digo, pues si eres tú la que te va a quedar. Luego, lógicamente, pues estábamos ahí a su vera el jefe de estudio y yo, que todavía era el director. En 2015 usted fue además pregonero de las fiestas patronales de Bulla.
Sí, el año seguramente lo sabrás porque has recogido el dato. Yo fui pregonero de las fiestas patronales de Bulla, sí, un alto honor que me hizo Loli, que estaba entonces de alcaldesa. Recuerdo que me llamó por teléfono estando yo, que sabe una tía mía, y para proponerme le dije, digo, mira Loli, digo, si no te importa, no es que te diga ahora mismo ni sí ni no, es que no estoy en mi casa y tampoco quiero yo desvelar nada, que hay gente por aquí, digo, luego hablamos. Y efectivamente cuando después hablamos ya, y le dije que sí, que evidentemente para mí era un reconocimiento y un honor, y qué mejor que ser pregonero de la fiesta en honor a nuestra patrona, que ya entonces yo era el presidente también de la Cofradía de la Virgen, por tanto no me podía negar. ¿Se siente usted querido entonces por sus vecinos, con todo, con el homenaje, con... Muy querido. En ese sentido tengo la gran satisfacción entiendo yo, que siempre habrá alguien que a lo mejor no le caiga excesivamente bien, pero de ser una persona que reúne varios afectos. Una sobrina mía, que ellas son de Murcia, y tengo otras sobrinas que viven en Alemania, cuando vienen, claro, ellos se quedan sorprendidos porque cuando vamos a cualquier sitio, cualquier trayecto que hagamos por aquí, rápidamente estás saludando a uno, a otra, y claro, ellos, lógicamente en Muni eso no pasa, porque no se conocen. En Murcia pues puede pasar a lo mejor dentro del barrio y a veces no se conocen, como dicen, ni los del mismo bloque de vecinos, o no se saludan, suben en el ascensor y ni se dice, y eso les choca, les sorprende. Y porque además, pues, para los números soy bastante malo, pero para los nombres reconozco que tengo facilidad para quedarme con los nombres, y yo cuando voy saludando voy además nombrando a las personas con las que me encuentro por la calle, y es verdad que eso sí lo puedo decir, y sobre todo pues lo podéis preguntar a la gente. Usted ha sido presidente de San Juan Evangelista, es presidente ahora de la Hermandad de la Virgen del Rosario. ¿Qué le lleva a esa implicación en los temas religiosos de su pueblo? Pues desde bien pequeño, porque esto es una cosa que las familias deben de contemplar, aquellas que realmente pues, quieren darle una formación religiosa a sus hijos, que el primer ámbito de esa formación tiene que estar en la familia. Yo me he criado en una familia evidentemente religiosa. Mi madre era muy de ir a misa, muy de la Virgen. Ella tuvo un último periodo que coincidió con una enfermedad mental que todo el mundo conocemos, que es Alzheimer, y donde ella había perdido muchas cosas, muchos recuerdos, sobre todo la fisonomía se bloqueaba al ir andando, no entendíamos por qué, a lo mejor no daba el paso siguiente si veía cualquier raya en el suelo, no lo sé. Sin embargo, cuando estaba en la iglesia se transformaba, y ella murió en el año 97, en diciembre, y las últimas fiestas también pues la llevábamos, y yo me quedaba sorprendido de ver que una mujer a la que luego le preguntaba cualquier cosa y ya no se acordaba, pues todavía recordaba todas las estrofas del himno de la Virgen y lo cantaba, y yo digo, pues mira, hay cosas que no se borran, y verdaderamente ahí anduve. Luego... y ando todavía. Y luego hubo don Julián Marín, que ahora está de párroco en la Copa, que estuvo aquí de párroco un tiempo en Bulla, que quiso reformar un poco la Junta de la Virgen, porque había una persona que era María, la de la bizcochería de la Torrija, la madre de, que esa mujer hizo un trabajo enorme, además con muy poca aportación, con muy poca ayuda, porque era una junta muy pequeña, muy reducida, y de personas ya pues mayores, y don Julián pues pensó en darle un aire distinto, y en el año 95-96, ahí ando, pues me llamó, o bueno, mejor dicho, llamó a un grupo de personas, y él pues acordó que yo fuese el presidente, y hasta el mayo de este año, que ha habido elecciones, porque la hermandad ya se ha vuelto a ser cofradía, rescatando del archivo parroquial una serie de documentos que ya la acreditan así, pues se hicieron las elecciones y he vuelto a salir por un periodo de 4 años, y espero que dentro de 4 años, pues será en el 2026, pues haya gente que esté dispuesta a coger el relevo, porque yo ya tendré algunos años más. ¿Los jóvenes se implican tanto o cuesta un poco que estos asuntos?
Hay un grupo de jóvenes que sí, que les gusta, porque provienen del mundo también de la Semana Santa, que en las cofradías también tienen su aportación, y hay un grupo de jóvenes que evidentemente también aportan para el tema de la Virgen. La Virgen hay que reconocer que tiene una capacidad de convocatoria muy grande cuando hace un llamamiento, pues cuando se necesita algo. Pero luego también es cierto pues, que los temas religiosos pues, van quedando un poco aparcados, no sabemos por qué. Quizás sea la moda de los tiempos. También es cierto que lo que hemos dicho, pues que las familias pues también van abandonando un poco esa actitud, y es conveniente que eso se rescate, porque lógicamente las personas vamos cumpliendo años y tiene que haber un relevo generacional para tener presente que el próximo año aquí en Bulla se celebran varios acontecimientos importantes, y uno de ellos es el 300 aniversario de la elección como patrona de la Virgen del Rosario. La cofradía está ahí junto con el Ayuntamiento, con la Concejalía de Patrimonio y Cultura, pues diseñando una serie de actos para conmemorar eso, porque también es la del templo, de la iglesia parroquial, y por tanto pues va a ser el año 2023, es un año que realmente tenemos que participar todos los bulleras en los actos que se programen, pues para darle el realce y la importancia que tiene. Y bueno, también ha estado en el mundo del deporte, del fútbol. ¿Eso que ha sido más un hobby o una profesión también? Un hobby carísimo, un hobby muy caro. Sí, he estado en el mundo del deporte, efectivamente estuve, pues es que ya te he dicho que para los números soy bastante. Cuando me has dicho lo del 2015 lo he agradecido, porque digo así, no me equivoco yo, en la del pregón de las fiestas de Bulla. Entré por los años 80 y algo, en unas fiestas del Barrio Nuevo. Ahí me buscó una persona, ahí metí la cabeza por primera vez, pero después he estado pues, hasta cerca del año 2000, porque hasta estando mi madre estaba yo entrenando. Entonces empezaban los primeros móviles y yo me tuve que hacer de un móvil para tenerlo ahí en la rafa por si había alguna emergencia, porque mi madre ya estaba bastante deteriorada la situación. Y recuerdo de haber estado incluso temporadas yo solo, épocas yo solo. Hubo una época en que alineaba el campo, segaba el campo, lo regaba, porque el conserje que había estaba de baja. Aparte entrenaba. Y aparte, lógicamente, pues como yo solo no podía, pues después tuve que estar pagando durante unos cuantos meses, gracias a la gentileza de la empresa de autobuses, pues tuve que estar pagando mensualmente un dinero para poder sufragar el déficit en los desplazamientos que había habido. Por eso te digo que ha sido el hobby más caro que yo he tenido, la afición más cara. Pero bueno, también me queda el recuerdo de muchísima gente que ha pasado por esos equipos con los que hemos compartido, y de experiencias inolvidables, como fue por ejemplo cuando ascendimos a primera categoría juvenil, que aquí no lo había hecho Bulla nunca. Pues en recompensa o en premio pues nos fuimos a Bilbao en el año 90, y estuvimos ahí en Bilbao muy bien acogidos por el Athletic Club, en Lezama, en San Mamés. Lo que pasa es que tuvimos que ver un partido de segunda B o de segunda entre Bilbao Athletic y el Español, que estaba entonces, lo recuerdo perfectamente, porque era el Mundial de Italia y ya la liga había terminado, porque fuimos lógicamente en el verano, cuando había terminado un poco también los estudios de los jugadores. Y sí, una experiencia muy, muy bonita. El fútbol también, y sobre todo conocer casi toda la región, porque va saliendo. A Caravaca hemos ido muchísimas veces, tanto con el Caravaca como, que yo no sé ya, porque del fútbol estoy un poco, la Peña Madridista Caravaca, no sé si sigue existiendo, pero entonces tenía equipo. Y la Santa Cruz de Caravaca también, había un equipo. Es decir, que hemos ido tanto al campo de hierba natural como al de Juan Antonio Corbalán, creo que le llaman, la zona de la deportiva que hay a la entrada de Caravaca. Sí. Yo he estado en casi toda la región, incluso al principio íbamos también a Albacete, a Elche de la Sierra, íbamos también a la zona de Alicante, Albatera, Acoa, Almoradí. Era desplazamiento bastante considerable. ¿Y ha merecido la pena ese hobby carísimo? Pues sí, porque de ello conservan muchas amistades, conservan muchas personas a las que de vez en cuando, cada vez nos cuesta más, porque los compromisos y las obligaciones nos lo impiden.
El caso es que, curiosamente, como decimos siempre, luego llega un acontecimiento y desgraciadamente casi siempre son tristes, como algún fallecimiento de alguien muy allegado, donde nos volvemos a reunir porque ahí sí que hacemos de la agenda un girón y rompemos los compromisos y nos vamos a despedir a la persona a la que le tenemos ese afecto y ese cariño. Y coincidimos, por tanto, conservo todas esas amistades que efectivamente pues han sido de todos esos años. Es decir, gente que lógicamente ya pues no está ni siquiera en condiciones de jugar ni 5 minutos. Y bueno, por último, aprender un poco, porque no teníamos muy claro lo que es un juez de paz. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste ser juez de paz? Pues la figura del juez de paz también ha ido evolucionando a lo largo de los años que yo llevo. Yo estoy desde el año 89 de juez de paz aquí en Bulles, y también está un poco en consonancia, como nosotros somos un juzgado que depende de cabecera, que en este caso es Mula. Bulles pertenece al juzgado de instrucción de Mula, al partido judicial de Mula. Pues depende también de los jueces que haya habido. Es decir, yo al principio tenía una serie de funciones que realmente hoy ya han asumido directamente los juzgados de instrucción. Pero nosotros hemos hecho juicios de faltas porque nos lo derivaba el juzgado de instrucción. Concretamente, cuando una jueza en Mula, pues normalmente cuando entraba un juicio de faltas relacionado con personas de Bulles, nos los devolvía para que lo realizásemos nosotros. No he hecho como tal levantamientos de cadáveres, pero sí hubo también un juez en Mula que cada vez que había aquí alguna muerte que se podía presumir violenta, pues siempre aquí en la zona agraria son pues algún vuelco de un tractor que ha pillado desgraciadamente al que lo llevaba, o recuerdo también un caso por monóxido de carbono en un baño, y ese juez, aunque él venía a hacer la diligencia, la instrucción de la diligencia, junto con la forense o el forense, pues también le pedía a la Guardia Civil que me comunicase la situación simplemente por la deferencia de estar al tanto, y yo me acercaba a saludarlo. Y después, pues realmente las funciones del juez de paz últimamente, pues realizamos bastantes ceremonias civiles de matrimonio y algunos actos de conciliación también, que es un paso previo a la siguiente instancia judicial en caso de que no lleguen a un acuerdo entre las partes o la demanda de conciliación, lo que plantea el demandante, pues no lo admita o no lo asuma. Y eso es fundamentalmente lo que se queda. Y luego hay una parte que es la que no se ve, y es cuando un vecino pues te dice: oye, mira, tengo un problema, mira a ver si pudiera, habla, intenta, y bueno, pues le pides los datos, le pides saber un poco la situación, pero claro, esto es tan personal y tan subjetivo que uno tiene su versión, el otro pues intenta hablar con la otra parte y mira a ver qué es lo que pasa, qué me ha dicho. Y efectivamente, pues algunas veces tienen la suerte de que por lo menos la cosa se tranquilice, se apacigüe, y otras veces pues sabes que han terminado en sede judicial, porque como yo les digo que sepáis que cuando vayáis al siguiente escalón de la justicia, el juez de instrucción, efectivamente, con las pruebas que podáis aportar o con la información que él tenga, va a determinar si el lindero va por aquí o por aquí. Es decir, si no sois capaces de ponerlo de acuerdo, pues luego ya sabéis que tendréis que, aparte de que lógicamente os va a costar todo el procedimiento, más caro. ¿Esa mediación suele ser de tema agrario generalmente? Pues aquí hay problemas a veces de lindero, a veces puede haber problemas de medianiles, cuando alguien hace una obra y entonces que si el medianil lo ha tocado, que si no sé qué, situaciones de esas son las que se pueden ir dando. Pero también es cierto que no se recurre ya tanto a la justicia de paz en ese sentido, pues porque la mayor parte de la gente antes de ese procedimiento ya se ha asesorado con alguien, algún letrado, algún abogado, y entonces pues le ha dicho: pues mira, pues esto tal, esto cual. Y una vez que ya está asesorado, pues lógicamente no es, si el letrado le dice que tiene derecho, pues ya el ceder es más complicado. Luego a lo mejor cuando van a sede judicial, pues se pueden tropezar con que la sentencia no es del gusto que pensaba, pero ahí está el asunto. ¿Y por qué decidió usted ser juez de paz? Pues la primera vez de todas también fue porque el que era entonces alcalde, Cayetano García Rosa, me lo propuso. Me fue a ver al campo de fútbol, que estaba yo todavía
de entrenador, ya te digo que esto es del año 89, cuando yo, y me propuso presentar la solicitud para ser juez de paz, porque antes pues lo nombraba la Audiencia Provincial de Murcia, con algunos informes que me imagino que hubiese de Guardia Civil y de alguien más, y llegó un momento en que eso se modificó y era propuesta de los plenos. Entonces, pues en ese momento fue cuando me lo propusieron. Y como realmente se daba la circunstancia en mí de que mi padre había sido muchos años juez de paz, además aquí en los libros del registro, pues el que mire dirá, madre mía, cuánto tiempo lleva José Antonio Martínez Puerta, que lleva desde los años 40 hasta el 2020. Pero claro, es que nos llamábamos igual, mi padre y yo. Pues lógicamente eso sí lo había yo un poco en mi casa de pequeño oído, porque mi padre sí tenía muchas más atribuciones. Entonces Mula era juzgado de distrito y el juez de distrito de ahí venía mucho y hablaba con él y él bajaba a Mula, y sí sé que y él hacía incluso levantamientos de cadáveres, confiaban en los jueces de paz y todo eso, pues lógicamente además yo no entiendo, porque las diligencias de un acto judicial tienen que ser muy, muy precisas, porque luego lógicamente todo influye a la hora de poder determinar de qué parte está la razón. Si no la razón, por lo menos de qué parte está la justicia. ¿Le dio su padre sobre este tema algún consejo que haya aplicado? No, porque mi padre desgraciadamente no sabía que yo iba a ser, y él murió en el año 86. Yo fue 3 años después. Seguramente si hubiéramos, digamos, compartido parte del proceso de mi nombramiento y de mis primeros años como juez, pues qué duda cabe. Pero sí que jueces que habían estado en Mula, jueces de distrito, cuando hemos coincidido en alguna ocasión, siempre me han recordado con cariño a mi padre, y eso sí que es verdad, porque él también era una persona muy, muy recta, muy, muy justa y muy honesta. Por lo que he visto, casi todos los cargos que ha asumido se lo han pedido, no ha sabido decir que no se ha negado nunca. Puede que sea un defecto, sí. No, lo que pasa es, ¿cómo decirlo? Cuando uno tiene la posibilidad de colaborar, de aportar algo a la sociedad en la que vive, en la que se desenvuelve, y yo durante muchísimos años hemos estado fuera de Boya, porque yo cuando tercero de primaria ya me tuve que ir a Murcia, nos trasladamos a Murcia, yo tercero y cuarto de primaria lo hice en Murcia, y el bachillerato también en Murcia, la carrera en Murcia, luego la mili, y hasta que me vine. Pues yo me tiré fuera de Boya muchísimos años. Cuando vuelves, tienes el agradecimiento de volver a tus raíces, y sobre todo de ver que la gente, posiblemente al principio no por mérito mío, sino por el recuerdo porque tanto mi padre como mi madre eran muy, muy apreciados, lo tengo que reconocer, aquí en Bulla, pues posiblemente por esa herencia genética de los progenitores, pues yo no podía decir teniendo el tiempo. Otra cosa es que a veces están buscados para otros momentos y he tenido que decir que no, porque no ha habido tiempo material. Pero tanto la Semana Santa tiene un momento del año muy concreto, aunque el Cabildo en el que también estoy se reúne todos los meses. Las fiestas patronales pues se empiezan a organizar en vísperas del verano, porque luego el verano siempre es un tiempo más inactivo y la gente de las juntas pues suele estar en un sitio u otro y es complicado reunirlas. Y luego tenemos la patronal, también vuelve a salir, como sabéis, en San Marcos, y es cierto que ahí también en colaboración con el ayuntamiento se organiza fácilmente, porque ahí hay una buena colaboración entre ambas instituciones, la cofradía y el ayuntamiento, y son momentos muy concretos. El fútbol sí que era todo el año, el juzgado también es todo el año. Ahora en el juzgado yo me encuentro también bastante más satisfecho de ver que le podemos dar mejor servicio al ciudadano, porque la mayor parte de las veces la gente se lleva las partidas y lo que necesita en el mismo momento en el que viene, porque ya tengo disponibilidad de horario. Antes yo lo que hacía era venirme a las 8 de la mañana, 8:15, venía, firmaba todo lo del día anterior antes de irme a la escuela. Ahora yo vengo por la mañana y si estoy por Bulla haciendo algo y me dice, oye, que ha venido uno de Mazarrón que necesita una partida y que se va esta tarde, ¿puedes pasar? Sin problema. Me acerco y se firma y se la lleva, y eso es una satisfacción de ver que, porque estamos para eso, para prestarle un servicio al ciudadano.
¿Cree que lo que le ha dado a Bulla o a sus ciudadanos lo ha recibido también con cariño del pueblo? Y con creces, lo que yo le haya podido dar a Bulla, que ha sido parte de mi tiempo y de lo que sé o he podido hacer, ellos me lo han devuelto con creces. Es decir, es lo que he dicho antes, lo que te he comentado de mi sobrina. Estar en la calle y ver que puedes saludar y que conoces a la gente y que la gente te responde con un saludo, con una sonrisa, pues eso es una satisfacción muy grande, efectivamente. De acuerdo, pues yo creo que ya tengo todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por estar esta mañana hoy aquí en mi compañía. Y bienvenido a Bulla, obviamente. Gracias.